Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos con la guía 15 de química, que es el último grupo funcional, ya que son las amidas. Las amidas se caracterizan por tener un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y con un enlace simple a un nitrógeno, y ese nitrógeno a su vez con enlace simple hacia hidrógenos, ¿ya? Por lo tanto, toda esta estructura que está encerrada en rojo representa la estructura de una amida, ¿ya? Y por lo tanto se nombra la cantidad de carbonos que hay en la cadena y se pone la terminación amida. En este caso es una metanamida, ¿ya? Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el grupo funcional. SNH2 representa los hidrógenos que estaban acá inicialmente separados, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a ver este NH2 con el doble enlace al oxígeno y vemos que la cadena principal es un bután, entonces una butanamina. Acá tenemos dos grupos de amidas. Por lo tanto, tenemos la cadena principal, que es una bután, por lo tanto sería dibutanamina o butanodiamina, ¿ya? Y ahí les dejo algunas actividades, algunos compuestos para que ustedes les pongan el nombre correspondiente, ¿ya? Y aquí les pongo ya un grupo más variado de todos los grupos funcionales que hemos visto hasta el momento. Por lo tanto, ahí es importante que puedan reconocer cuáles son los grupos que están presentes. Y vamos, como la amida era el último grupo funcional que nos quedaba, vamos a retomar lo que es la química orgánica o química del carbono, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos, nos vamos a estar refiriendo a aquellos compuestos que están formados principalmente de carbono, ¿ya? Y que tienen la posibilidad de enlazarse no solo a otros elementos, sino también a otros átomos de carbono, como lo hemos visto durante todos estos grupos funcionales, ¿ya? El carbono en la naturaleza se puede encontrar de varias formas, ¿ya? Principalmente en forma de carbonato de calcio, y también lo podemos encontrar como carbón mineral, ¿ya? Y tiene una importancia porque el ciclo del carbono influye en la regulación del clima en el planeta, ¿ya? Tenemos varios procesos en los que él interviene. Por ejemplo, tenemos el proceso de fotosíntesis, donde el carbono es absorbido como dióxido de carbono. Tenemos la respiración, que aquí el dióxido de carbono es expulsado a través de la exhalación. Tenemos la combustión, que es el que genera la quema de combustibles. Y tenemos también que lo podemos tener en los combustibles fósiles, ¿ya? Porque los combustibles fósiles se extraen, van hacia las fábricas y esos mismos combustibles fósiles realizan el proceso de la combustión. Los seres vivos, como les decía, dependemos del carbono para el proceso de respiración celular y de la fotosíntesis. Ahora, ¿qué cosas son importantes de recordar en relación al carbono? Tenemos que tener en cuenta que el carbono está ubicado en el periodo 2 de la tabla periódica y en el grupo 4, perdón, en el grupo 14. Y su número atómico es 6, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar o cuáles son las fuentes para poder extraer este carbono? Tenemos de origen vegetal, de origen animal, y también tenemos el carbono de origen sintético, que es generado en los laboratorios, ¿ya? Como ejemplo tenemos los hidrocarburos, ya que son los que hemos estado viendo. Por ejemplo, los alcanos corresponden a hidrocarburos. Los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿ya? Y también forman parte de otros elementos y se unen también a átomos como oxígeno, nitrógenos y algunos halógenos. La mayoría de ellos tienen enlaces covalentes, ¿ya? O sea, comparten sus electrones con otros elementos.
tienen temperaturas de fusión y de ebullición muy bajas. Y en relación a la conductividad eléctrica, la mayoría son muy malos conductores de corriente eléctrica o de electricidad, ¿ya? Si nosotros vamos un poquito más allá, vamos a ver que tenemos la clasificación de los compuestos orgánicos de la siguiente forma, ¿ya? Tenemos distintos tipos de fórmulas para representarlos. Primero tenemos la fórmula molecular, ya donde se representan los elementos que participan y con subíndices indican la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Luego tenemos la fórmula estructural condensada, donde podemos ver aquí que los hidrógenos tienen sus subíndices para saber cuánta cantidad hay de ellos. Esta es la fórmula condensada. Luego tenemos la fórmula estructural, que es esta misma pero expandida, donde aquí ya los los hidrógenos se muestran por separado, unidos al carbono por sus enlaces, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todas estas representaciones corresponden al mismo compuesto, que es el 2-hexanol, ¿ya? Luego tenemos la fórmula estructural semidesarrollada, donde en algunas partes yo voy a poner la cantidad de hidrógenos con sus subíndices, pero aún así voy a poner los enlaces con los otros elementos. Y tenemos acá una fórmula que es lineal o de esqueleto, donde cada punto donde se quiebra el palito representa un carbono, ¿ya? Por lo tanto, parte aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el 2 está el hexanol, ¿ya? Y tenemos acá la representación en varillas y esferas, ¿ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que siempre los colores de los elementos se van a representar de la misma forma. Por ejemplo, el hidrógeno siempre se va a representar de color blanco. El oxígeno siempre se va a representar de color rojo. El carbono siempre va a ser de color negro y el nitrógeno siempre va a ser de color azul, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que se llama representación de esferas y varillas. Y retomando lo que nosotros ya comenzamos a ver, tenemos los hidrocarburos. ¿Por qué le doy más énfasis a los hidrocarburos y los vuelvo a retomar? Porque este contenido entra en lo que es el examen libre, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes lo tengan sumamente claro, en dónde encontrarlo, cómo funciona, qué textura tiene, todo eso lo vamos a retomar, ¿ya? Y vamos a volver a ver lo que son las estructuras de los alcanos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, vamos a tener en cuenta que son compuestos orgánicos, porque tienen en su composición carbono, y también tienen hidrógenos, ¿ya? La mayor parte de ellos, la mayor parte de los hidrocarburos están en forma de petróleo o en forma de gas natural, ¿ya? El petróleo es un líquido que es viscoso, es de color oscuro, de olor muy fuerte y también está formado por sustancias químicas que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿ya? El petróleo no es netamente orgánico, puro por decirlo así, ya que como les decía anteriormente, también tiene otros elementos adheridos a él, ¿ya? Entonces, para poder continuar con lo que son los hidrocarburos, les presento la siguiente tabla, donde aquí tenemos derivados del petróleo o hidrocarburos presentes en el petróleo, ¿ya? Donde muestro yo el nombre del hidrocarburo, muestro el punto de ebullición y el número de carbonos que presenta, ¿ya? Por ejemplo, el gas tiene un punto de ebullición menor a los 20 grados Celsius y tiene un número de carbonos que van entre el 1 y el 4. Luego tenemos la gasolina,
que tiene un punto de ebullición que va desde los 75 a los 200 grados Celsius y con un número de carbono entre los 5 y 12. De ahí seguimos con el queroseno, con el diésel, los lubricantes y el asfalto. Todos ellos son hidrocarburos presentes en el petróleo o derivados del petróleo, ¿ya? Entonces, durante la extracción del petróleo se puede obtener gas natural, ya que es una disolución acuosa. Y está formada por diferentes gases, ¿ya? Pero primordialmente está formado por metano. Y si nosotros podemos ver aquí, si ven el gráfico, el 87% de los gases que se obtienen en la extracción del petróleo, el 87% corresponde a metano, el 10% a etano y aquí ese 2% nitrógeno. Y los otros que son mucho más pequeñitos, que son menos del 2%, corresponden al propano y al dióxido de carbono. Y aquí yo les hice una tabla resumen de cómo se clasifican los hidrocarburos. Primero tenemos los hidrocarburos del tipo aromáticos y los del tipo alifáticos. Los alifáticos se van a subdividir en saturados e insaturados. Y los saturados se van a dividir, o su grupo principal van a ser los alcanos. Y los alcanos pueden ser acíclicos o cíclicos. Y los acíclicos pueden ser lineales o ramificados. Ahora, si nos vamos para el lado de los insaturados, tenemos los alcanos y los alquinos. Los alquenos pueden ser acíclicos o cíclicos y los alquinos siempre van a ser acíclicos, o sea, no van a formar círculo nunca o un ciclo nunca. Los acíclicos pueden ser lineales y ramificados, al igual que los de los alquinos, ¿ya? Y aquí les dejo esta tabla donde aparecen alcanos lineales. Ya son todos alcanos que nosotros ya hemos conocido. Tenemos el etano, propano, butano, todo dependiendo de la cantidad de carbonos que presenten. Y acá tenemos la fórmula del esqueleto. Recuerden que cada extremo representa un carbono. Por lo tanto, aquí tenemos 3, ahí tenemos 2. Aquí, como ustedes ven, no hay nada porque eso es un 1 y así cada uno para formar el esqueleto de este alcano. Y tenemos los alcanos que son cíclicos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, como su nombre lo dice, forma un ciclo que puede ser en forma de triángulo, en forma de cuadrado, en forma de pentágono, de hexágono, etc. Ya dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan, ¿ya? Y a estos alcanos siempre le va a preceder la palabra ciclo. Entonces, si acá tenemos 3 carbonos, es un propano, pero yo le agrego el prefijo ciclo, entonces sería un ciclo propano. Entonces esa es su fórmula estructural semidesarrollada y esta sería su forma o su fórmula de esqueleto. Este es un butano, por lo tanto se le antepone la palabra ciclo, sería un ciclo butano y así con cada uno de ellos. Y esta guía tienen para enviarla hasta el domingo 23. El correo lo cambié, chiquillos, porque el otro caducó. Yo ya les había informado, pero igual les dejo ahí el correo al cual tienen que enviar las actividades de ahora en adelante. Que tengan una muy buena semana.